Buenas tardes. Hoy vamos a entrar a estudiar la clase número 2, pero vamos a hacer también un pequeño recordatorio de la número 1, que se llamaba Una para todos y todas para uno. En esta clase analizábamos y reflexionábamos sobre la definición de ciencias sociales, que decíamos que no era más que el conjunto de disciplinas, de diferentes disciplinas, que tienen por finalidad estudiar la relación del ser humano y todos los sistemas que funcionan alrededor del desarrollo de la sociedad. Es decir, todas esas disciplinas que ayudan y se coadyuvan, se unen, aporta cada quien desde su perspectiva, su punto de vista para poder encontrar la solución a determinada problemática. Las disciplinas que integran las ciencias sociales son variadas y como en este proyecto, el proyecto suyo, el proyecto que le corresponde al cuarto bachillerato está enfocado en el medio ambiente, específicamente en los desechos sólidos. Entonces, si quisiéramos aplicar las ciencias sociales al tema de los desechos sólidos, vamos a ver que hay diferentes disciplinas que aportan desde su perspectiva su punto de vista. Y también vamos a ver que como ciudadanos que somos, también tenemos que conocer qué papel juega el Estado en todo esto, qué papel juega, digamos que las instituciones del Estado hacia donde se van nuestros tributos, ¿verdad? Y que deberían de estar haciendo un esfuerzo ellos grande, general, para poder también contribuir a que este problema sea solucionado. En este caso, estamos hablando del Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, perdón, el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí vamos a encontrar las diferentes disciplinas interactuando. Es mejor hacer el análisis dentro de algo concreto, en este caso vamos a hacerlo sobre el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, dentro del Ministerio del Medio Ambiente vamos a ver que este ministerio se mueve bajo una normativa jurídica, es decir, echó mano del derecho ambiental, que es una disciplina de ciencias sociales. También vamos a ver que existe un estudio o un departamento que se dedica de estudiar la vida social de las comunidades, de los grupos sociales y su interacción con el entorno social, cómo se relaciona las comunidades con su bosque, con su agua, con sus diferentes elementos de lo que es la ecología, lo que es el medio ambiente. De eso se encarga la sociología ambiental. Vamos a ver también la psicología ambiental, qué papel juega aquí dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Analiza cómo estos fenómenos sociales como del medio ambiente afectan al individuo. Es como lo contrario de la sociología, por decirlo así. Entonces, cómo la sequía está afectando al ser humano. Y en la sociología sería cómo los grupos sociales afectan los bosques, afectan a los ríos, etc. También hay una parte de la economía ambiental que se involucra aquí en el ministerio, que es una disciplina que se encarga de ver cómo este entorno afecta los sistemas económicos, afecta la economía del país, cómo los distintos fenómenos interactúan para mejorar o para beneficiar económicamente a las comunidades o lo contrario, ¿verdad? Cómo estos fenómenos del medio ambiente afectan a la economía, cómo la escasez digamos, como el ciclo de leñador que a nivel comunitario depreda los bosques, digamos a nivel micro, porque ya sabemos que quienes depredan los bosques también son los grandes madereros, pero a nivel micro para el consumo, el leñador el campesino saca leña del bosque, hay un incendio, etcétera, le pasan muchas cosas, a la larga la leña se va a acabar, ¿verdad? Porque no se vuelven a sembrar árboles muchas veces. Entonces hay un ciclo ahí económico, social, psicológico que se va moviendo. Eso nos lleva a saber que las ciencias sociales son multidisciplinarias, es decir, todas las disciplinas están conectadas y nos ayudan para ofrecernos explicaciones de lo que no entendemos a veces de por qué suceden las cosas. Y esto que
de la clase 1 nos lleva entonces a otro tema, que es el tema de la clase 2, que es la percepción de la realidad. ¿Qué tiene que ver la percepción de la realidad con las ciencias sociales, con el medio ambiente? Ahorita vamos a ver. En esta clase, en su texto van a encontrar un relato que habla de un personaje que se llama Mariano, que dice que él vivía con su familia en su aldea y que cuando era niño su papá les inculcaba mucho el amor a los bosques, al río, a todo el entorno ambiental en el que se desenvolvían. Entonces, Manuel crece y cuando él crece, como nació, él aprendió a querer su entorno y a cuidarlo. Él un día se dio cuenta que en el campo de fútbol había mucha basura. Entonces se sintió incómodo con la basura y que estaba todo, daba mucho el sol y todo. Entonces él va a hablar con los líderes de la comunidad y plantea un proyecto de querer limpiar y también reforestar el área del campo de fútbol. Y así lo hizo. Limpiaron, reforestaron. Con el tiempo esos árboles crecieron y la gente fue disfrutando de esa sombra mientras miraba el partido y todo. Ahora la pregunta que nos hacen aquí es, ¿ustedes creen que la percepción del medio ambiente de las personas que vieron esto que hizo Manuel cambió de alguna manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambió o no cambió? Yo pienso que sí cambió, porque en la medida que yo voy viendo cambios, voy viendo que es bueno, entonces me pongo de ese lado. Ya digo, yo no tengo que tirar basura, yo tengo que ver también de cuidar esos árboles, si yo puedo hacerlo en otro lugar, lo hago, aprendo algo bueno para el medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es la percepción de la realidad? La percepción de la realidad entra por los sentidos, entra por los ojos, por el tacto, por los oídos, por todos los sentidos. Y a través de eso vamos percibiendo cosas en el ambiente que nos gustan, que nos chocan, que no nos gustan, que nos fascinan, y lo vamos interiorizando. Eso va haciendo algo en nuestro cerebro, en nuestros sentimientos y en nuestra forma de ver el mundo, que nos lleva a tener una idea, una opinión, un pensamiento sobre tal situación. Y cada uno de ustedes y de nosotros tiene su propia manera de pensar, porque la ha llegado a fabricar, digamos, o a tener por las diferentes percepciones que ha tenido de determinadas cosas en el entorno, y las ha percibido a través de que ha leído, que ha oído, que ha comido incluso. Todo eso nos ayuda a tener la opinión formada. En este caso, también hay otros elementos que nos van a ayudar a formar esa percepción, esa manera de pensar nuestra, y que son todas las creencias, los aprendizajes, las historias propias o de otras personas, que van condicionando la manera mía de ver la vida. Entonces, si yo ahorita tengo una opinión respecto al medio ambiente, puede ser que sea distinto a la suya. Cada quien va teniendo su propia percepción y su propia forma de pensar y de ver el medio ambiente. Algunas personas son destructoras, porque así han aprendido a ser destructores del medio ambiente, porque eso fue lo que vieron, eso fue lo que hicieron de niños, quebrar árboles, tirar basura en la calle, etc. Entonces, de lo que nos rodeamos, de eso nos vamos nutriendo en nuestra forma de percibir la realidad, en este caso de percibir el medio ambiente. ¿Qué aprendí? ¿Qué historias me contaron? ¿Qué creo yo? ¿Cuáles son las creencias que me trasladaron mis padres, mis maestros? Todas esas cosas positivas o negativas van formando nuestra propia percepción de la realidad. Ahora bien, todo esto de la percepción, de la manera de cuidar el ambiente, tiene que ver con algo más grande, que dentro de las ciencias sociales se le llama la cultura ambiental. Y la cultura ambiental es la forma como nosotros, los humanos, nos relacionamos con el ambiente, con el medio ambiente. Esa es la cultura ambiental, la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente. De esa cuenta, puede ser que algunas personas se relacionan con el medio ambiente de una manera negativa, por decirlo así, es decir, destructoras. Son destructoras de su medio ambiente, no lo cuidan. Ellos tienen esa cultura
del medio ambiente. Hemos oído decir que cuando una persona destruye, no cuida, es una persona inculta, que no tiene cultura. Eso está mal dicho, porque todos tenemos cultura, lo que no tenemos es educación. Entonces diferenciamos educación y cultura. La educación es la que nos ayuda a cambiar nuestra percepción, nuestra manera de ver el entorno y de cuidar el entorno. Entonces, ahí la importancia de la educación, de leer, de tener buenas fuentes, buenos elementos, buenas enseñanzas para que nos ayuden a ser buenas personas con una buena cultura ambiental. La cultura ambiental, entonces, la tenemos todos. Puede ser que algunas culturas sean destructivas, otras culturas sean constructivas. Esta cultura ambiental está conformada por valores, que valores son esos principios éticos que nos llevan a actuar de acuerdo a nuestras creencias y son todas esas actitudes que tenemos frente a la sociedad, en este caso frente al ambiente. Entonces, también los valores, es decir, todas esas cosas, principios, esos elementos que nos rigen como ser humano, nos llevan también a tener y a conformar nuestra propia cultura. La cultura ambiental, entonces, está formada por las percepciones que tengamos de la realidad. Las percepciones no son más que esa forma de ver que yo tengo y de apreciar algo, apreciar la realidad, apreciar el medio ambiente, y que está formada por todo lo que yo veo, oigo, miro, y está mediatizada o está moldeada por los valores que obtengo para poderla aplicar y para poder hablar y para poder plantearlas. Es importante que en esta etapa en que estamos nosotros, ustedes como estudiantes, cultiven los valores y los principios, porque en la medida que cultivemos esos valores y principios que son constructivos, nuestra cultura va a ser constructiva, nuestra cultura va a ser positiva y eso va a traer beneficios a mí misma, a mi familia, a mi comunidad y vamos a poder ser ejemplos de cambio. Es interesante también que dentro de la subjetividad, que es esa forma de que cada quien va, lo que hablamos hace un momento, cada persona maneja su propia forma de pensar porque así ha sido su experiencia, así ha vivido, como el caso de nuestro personaje del cuento del principio, que él tuvo buenas ideas, buenos aprendizajes, buen ejemplo de su padre en cuanto a amar su medio ambiente. Entonces, en el tema de la percepción de la realidad, entra en juego algo que se llama lo subjetivo, la subjetividad. Es decir, cada personaje, cada persona tiene su propia manera de ver la realidad, porque tiene su propia cultura, porque tiene sus propios valores y principios que ha adquirido de acuerdo a su experiencia de vida que ha traído. Entonces, también hay que respetar eso, pero también hay que ser agentes de cambio y tratar de influir sobre la forma de pensar que es destructiva. En el tema del medio ambiente, ser agentes de cambio, ser personas que promuevan los valores y los principios de nuestras comunidades para que poco a poco nuestra situación del ambiente vaya mejorando. Les voy a hablar un poquito ahora de las tareas, pero también quiero pedirles que si tienen alguna duda sobre esta clase, la podamos plantear en la clase del domingo, en la clase presencial, y de esa manera poder aprender más. La tarea para su portafolio va a consistir en que van a tener que hacer van a tener que pasar una encuesta. Esa encuesta ya está aquí definida en el libro de ustedes. Es una encuesta sobre lo que las personas de su comunidad, en este caso, si ustedes no viven en una comunidad que sea identificada, pueden hacerlo con las personas algunos vecinos que tengan ahí en su condominio, en su colonia, en donde vivan, en su comunidad. Entonces, pueden escoger a unas personas son cinco personas, van a pasar esta encuesta para conocer cómo perciben ellos el tema del medio ambiente. Aquí en su libro pueden ya buscar el instrumento de
de la encuesta que van a pasarse a las 5 personas. Por ejemplo, le preguntan, la idea es saber qué significado o cómo conciben ellos a la naturaleza. Entonces les preguntan, ¿y la naturaleza incluye plantas? ¿Sí o no? ¿Incluye animales? Les van a decir quizás algunos que no, otros que sí. ¿Incluye bosques? ¿Incluye personas? Para ver, la idea de este instrumento es ver cómo perciben las demás personas al medio ambiente y nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas lo piensan muy distinto a nosotros. Tienen una percepción de la realidad distinta a la nuestra. Y de ahí ustedes van a comprender que esta persona, si la conocen, tuvo una historia diferente. Cada quien tuvo su propia historia y su propia formación diferente. Ahí entonces ustedes van a tener que hacerle un proceso a esas estadísticas para ver cuántas personas están como en el rango de la percepción parecida. Van a tener que ordenar la información, clasificarla. Ese es ya un proceso estadístico que lo verán en el tema de estadística. Y así vamos a poder tener un resultado de esta investigación que ustedes van a hacer, que va a ser valiosa para su conocimiento, para que se den cuenta por ustedes mismos de estas teorías, cómo salen ciertas. Entonces nos veremos en la clase siguiente, que es la clase número 3, para ponernos al día. Y así el próximo domingo vamos a entrar a la clase número 4. Hasta luego.